¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Inner Key, Escuela Transpersonal de Coaching. Ya estoy aquí como cada viernes con un nuevo vídeo, así que si no te has suscrito todavía, dale y suscríbete porque todas las semanas me paso por aquí para contar cosas interesantes. Esta semana me gustaría compartir contigo mi experiencia con la herida del abandono. Así que dentro vídeo. Vale, vamos a partir de la base de que la herida del abandono, de las 5 heridas emocionales, bueno, es yo creo que una de las más profundas junto con la del rechazo y es la que nos genera, desde luego, más trauma. Pero vamos a partir de la base que no solo se produce cuando hay abandono físico, ¿vale? También la podemos tener, lo digo por si estás pensando en tu infancia, pues no busques abandono físico, busca también abandono emocional. Porque antiguamente, y bueno, ahora pues también muchos padres son, como digo yo, discapacitados emocionales, es decir, no saben expresar sus emociones. Y no es que no quieran, es que no saben, no les han enseñado a expresar las emociones. Daros cuenta que antiguamente esto era muy común, ¿no? El tener abuelos o tíos, pues que en casa pues no se dijeran, no expresaran si estaban tristes, si estaban enfadados, si no se decían te quiero, no se daban abrazos. Esto es muy común en las familias de antes. De hecho, yo no soy tan mayor y mi madre no sabe expresar las emociones, le cuesta mucho dar besos, dar abrazos, decir te quiero. Eso no significa que no nos quieran, ¿vale? Pero sí que lo podemos vivir como abandono emocional. En mi caso, es verdad que la herida del abandono no viene por mi madre, viene por mi padre, y ahora os voy a contar mi historia, pero que podamos entender que no solo es abandono físico, sino también emocional. Y por supuesto, creo no, estoy segura de que no se hace a propósito, es decir, creo que ningún papá está ahí para hacer daño y para abandonar a su hijo porque no le quiera. Creo que, bueno, hay esto que cogerlo con pinzas, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros a lo mejor podéis pensar, pues sí, a mí me dejaron en un orfanato porque no me querían, no me abandonaron. Creo que hay que ver la otra cara de la moneda, que siempre hay dos caras de la misma moneda y creo que hay que irse al otro lado a ver qué razones podían tener nuestros padres para hacer eso, ¿no? Y como digo, pues el abandono físico puede ser pues porque me han dejado con mis abuelos, porque me han cuidado mis abuelos porque mis papás estaban trabajando o porque antiguamente se tenían muchos hijos y eran muy pobres y no daba para todos y a lo mejor me dejaban y yo me he criado con mi tía o me han llevado a algún orfanato, ¿vale? O incluso ha habido separación de papás y ahí también el niño puede sentir herida de abandono, ¿no? Que ese es mi caso. Yo eh, acepté y descubrí mi herida de abandono cuando tenía ya 30 y muchos, ¿vale? Y a mí esto me salvó, me transformó mi vida porque realmente yo me estaba relacionando de una manera horrible, horrible. Y ahora os voy a ir contando, ¿no? Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años de casa y no y le he visto muy pocas veces en mi vida, ¿vale? Entonces yo siempre me he relacionado desde la herida del abandono. Y la primera consecuencia que tiene esta herida es a nivel relacional. O sea, generamos, desde esa herida de abandono, generamos relaciones tóxicas, pero no solo de pareja, sino en general, relaciones tóxicas con amigos, relaciones tóxicas en el trabajo, relaciones tóxicas por donde vayamos. ¿Por qué? Porque nos estafamos a nosotros mismos, porque para que no volvamos de manera inconsciente, lógicamente, ¿vale? Para que no nos vuelvan a abandonar, lo que hacemos es todo lo posible para que esas personas estén a nuestro lado. Y a lo mejor me tengo que estafar a mí misma, tengo que hacer cosas que no quiero hacer, tengo que hacer cosas que no me gusta hacer, pero con tal de que me quieran, de que me acepten, de que no me abandonen, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y esto no lo digo por mi experiencia, sino que también, sino porque esto lo he vivido en consulta muchas veces, en sesiones, ¿vale? Y hay gente, y puedo poner muchos ejemplos, pues que por ejemplo da dinero a cambio pues de eso. Por eso se llaman manipulaciones inconscientes, ¿vale? Porque en el fondo yo estoy manipulando a la otra persona para que me quiera
y para que me acepte y para yo ser importante para esa persona. No lo hago de corazón, sino que lo hago de manera manipulando de manera inconsciente. Y entonces pues puedo dar dinero, ¿vale? Que me pidan dinero y estar hasta las narices de dar dinero, pero lo sigo dando para que no haya conflicto con esa persona. Podemos intercambiarlo por sexo, que esto también lo he vivido en parejas, ¿no? Y a lo mejor ella no, o él no estar queriendo tener relaciones sexuales, pero para no generar eso, pues tengo sexo sin querer tener sexo. Decimos que sí cuando queremos decir que no. Esto nos pasa continuamente, ¿vale? Esto no viene solo de la herida del abandono, pero sí que es verdad que está muy relacionado con la herida del abandono. Yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, o sea, igual desde que tengo uso de razón, pues no sé, 6 años, 7 años, 8 años, yo me llevo relacionando así hasta que ya os digo que descubrí lo que me pasaba, descubrí de dónde venía todo esto y lo pude cortar y lo pude sanar, ¿vale? Pero para mí fue tremendo, yo me he relacionado de una forma tóxica siempre. Yo recuerdo con 6, 7, 8 años, pues eso, a lo mejor mi madre me daba dinero para comprarme chuches y yo me lo gastaba siempre en mis amigas. Compraba chuches, las repartía entre mis amigas y yo me quedaba sin chuches. He llegado a dejar cosas o dar cosas a sabiendas de que mi madre me iba a castigar o me iba a regañar con tal de agradar a los demás y que me aceptaran o que me quisieran. Como digo, esto todo es inconsciente. He llegado a hacer cosas que no quería hacer en muchos momentos de mi vida, muchísimos. Y bueno, pues así me he ido relacionando durante toda mi vida. Es triste, pero es así. Lo digo porque, bueno, porque gracias a darme cuenta de esto, he podido cambiar mi forma de relacionarme. Ahora me relaciono desde otro sitio y lógicamente han venido parejas a mi vida muy diferentes, ¿no? Bueno, mi última pareja, desde que estoy transformada en ese sentido, ha sido muy diferente. Entonces yo iba repitiendo patrón. En este caso, mi herida de abandono venía de mi padre y yo iba repitiendo patrón con los hombres. ¿Qué sucedía? Al principio, como las personas que tenemos heridas emocionales, en este caso la herida de abandono, vemos el mundo desde esa herida de abandono, no la vemos desde otro sitio. Es como sentimos siempre en cada momento que nos están abandonando, que no nos quieren, que no somos importantes, ¿vale? Y entonces necesitamos hacer cosas. Y como vemos el mundo desde ahí, pues yo sentía que mis parejas siempre me abandonaban. No me abandonaban físicamente, sino emocionalmente. Es decir, yo empezaba a salir con una persona y al poco tiempo, o sea, yo me entregaba como siempre, o sea, lo daba todo hasta quedarme sin nada, que esto es lo que solemos hacer los que tenemos herida de abandono. Somos salvadores, ¿vale? Salvadores del mundo, vamos ayudando a todo el mundo como si no hubiese un mañana, ¿vale? Para, pues eso, para realmente estar ahí, que nos acepten, que nos vean como qué buena, qué importante, qué tal. Necesitamos sentir esa importancia, ¿vale? Pero ojo, luego pasamos por el triángulo de Cartman. El triángulo de Cartman es salvador, perseguidor y víctima. Después vamos a pasar la factura, porque cuando yo no doy desde el corazón, yo doy desde una manipulación inconsciente, yo doy para que me den algo a cambio, es decir, para que me acepten o para que me quieran o para sentirme importante, pues en el fondo no estoy dando de corazón y entonces luego paso por el rol de víctima, incluso de perseguidor también, ¿vale? De víctima es como hay que ver que yo siempre estoy ayudando a todo el mundo, que yo siempre le estoy dando a todo el mundo y a mí nadie me da. Nadie se preocupa por mí, nadie me llama, yo siempre estoy pendiente de llamar a mis amigas y a mí nadie me llaman, o yo estoy pendiente siempre de agradar a todo el mundo y a mí nadie se preocupa por mí, ¿no? Esta es la víctima y el perseguidor sería, que esto también lo he vivido, es, vamos a ver, o sea, con todo lo que yo he hecho por ti, ahora me vienes a decir esto, ahora, o sea, es la drama queen como yo la llamo, ¿vale? Pero es perseguidora en ese sentido y luego pasa por la víctima, pasamos por los 3 roles, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me relacionaba desde ahí, empezaba con una pareja, lo daba todo, como decía, hasta quedarme sin nada, o sea, era como todo, yo, desde lo más profundo de mi corazón salía eso, ¿no? En el fondo no era así, pero bueno.
Yo creía que sí. Porque realmente cuando sentimos esa herida, no creemos que no lo hacemos desde el corazón, ¿eh? Si tú le preguntas a cualquier persona que es salvador y que da, no te dice nunca que lo hace de manera manipuladora, lógicamente, porque es inconsciente, ¿no? Pero siempre te lo dice que lo hace desde el corazón. Yo creo, en algunos casos puede ser, pero desde luego en el mío no. O sea, yo luego me quejaba, pasaba por el rol de víctima, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo daba todo y cuando ya pasaba un determinado tiempo y a mí se me agotaban los recursos para dar y dar y dar y veía que no recibía lo mismo a cambio, y aquí viene la víctima, pues entonces yo me sentía abandonada. Me sentía abandonada y además me generaba mucha rabia y mucha frustración. Es decir, con todo lo que yo doy, con todo lo que yo me esfuerzo, con todo lo que yo hago por ti y no recibo lo mismo, ¿no? Y entonces yo empezaba a sentir, a tener esa sensación de que me abandonaban emocionalmente, de que yo no recibía lo mismo que daba, ¿no? Y entonces llegaba un momento en que me sentía tan frustrada que era yo la que abandonaba, ¿no? En mi caso yo creo que tenía tanto miedo a que me dejaran que era como, antes de que me dejes tú a mí, te voy a dejar yo a ti. Y porque también realmente se me había pasado el amor, ¿no? Porque, como digo, lo daba todo hasta un extremo insospechado y luego cuando no me veía que no lo recibía igualmente, pues me frustraba muchísimo y los dejaba. Bueno, creo que en total, no sé, igual pasaron 5 parejas, tendría que contarlas, pero creo que pasaron 5 parejas exactamente igual. Muy fuerte. Esto lo cuento en mi libro, en el Kuangalia Nandani, una forma de vivir, que a mí me encanta esa palabra, porque significa mirar dentro y creo que no hay otra forma de salir de todo esto que mirar hacia adentro, ¿no? Vale, entonces, como os contaba, eso, entonces 5 parejas, yo creo que pasaron más o menos unas 5 parejas, todas exactamente igual. No porque ellos fueran iguales, ellos no eran igual, pero yo actuaba de la misma manera y esto me di cuenta mucho después, claro, porque para mí ellos tenían la culpa, ellos eran los culpables, lógicamente, ¿no? Ellos me habían abandonado a mí. Entonces, pues claro, o sea, era como, ¿qué pretendes? Porque si me has abandonado, pues te tengo que dejar, ¿no? Y entonces al final ponía la responsabilidad fuera. Y claro, cuando me di cuenta fue increíble, porque siempre actuaba de la misma manera. Daba, y cuando me cansaba los dejaba. Siempre era el mismo patrón, exactamente el mismo patrón, muy fuerte. Y ya llegó un momento, pues bueno, pues que paré. Me di cuenta de todo esto, entendí que la responsabilidad era mía, entendí que yo era la que tenía que hacer algo con esto y entonces me puse manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer para sanar y transformar la herida de abandono es ser conscientes. Me tengo que hacer consciente de que realmente tengo esa herida, porque hay veces que no estamos preparados para entender que tengo una herida de abandono o para entender que estoy dando de manera manipuladora, ¿vale? Esto hay gente que te dice, me está flipando, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? No puede ser, ¿no? Y entonces cuando lo entiendes y lo aceptas, y normalmente te saltan las alarmas porque repites patrón una y otra vez, ¿no? Entonces, como digo, lo primero es ser consciente de ella y aceptarla. Tengo que abrazar esa herida porque forma parte de mis sombras y como digo siempre, a las sombras hay que abrazarlas igual que a la luz, porque si no, no hay forma de hacer esa transformación. Y desde la aceptación empiezo a hacer cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues expresar, una vez que la has reconocido y la has aceptado, empezar a expresarlo, ¿no? Empezar a expresar cómo me he sentido, quién me abandonó, por quién me he sentido abandonada, expresarle a esa persona, si a lo mejor ya no está, pues escribir una carta y decirlo, hacer una herramienta, pues de perdón en este caso, o del niño interior, para ver cómo se ha sentido ese niño, por quién se ha sentido abandonado y que lo pueda expresar, que pueda decir, oye, pues me abandonaste por esto, me he sentido fatal, no me has escuchado, no me has querido, nunca me has reconocido, lo que sea, necesito expresar, necesito soltar todo lo que tengo ahí, soltar toda esa rabia acumulada que puedes tener de herida de abandono. Luego comprender, y esto no es fácil, comprender que aquí la única que se está abandonando o el único que se está abandonando eres tú.
¿vale? Porque con esa actitud que tenemos de ver abandono en todas partes y de hacer para que los demás nos quieran y ser importantes, lo único que hacemos es rechazarnos a nosotros mismos y abandonarnos a nosotros mismos. O sea, el abandono que yo tenía conmigo misma cuando yo descubrí todo esto era brutal. O sea, nunca había tiempo para mí, siempre era para los demás todo. Entonces, la primera que se está abandonando era yo, la primera que nos estaba dando prioridad en mi vida era yo. Y la primera que no estaba tomando responsabilidad de su vida era yo. Entonces, vamos a partir de la base de que nadie nos abandona, sino que nos abandonamos nosotros mismos. Y claro, a lo mejor ahora estás diciendo, sí, claro, mi padre me abandonó de verdad, ¿no? Sí, mi padre se fue de casa, pero eso no significa que se fuera de casa para abandonarme a mí. Creo que tenía otros motivos que luego comprendí y a mí esto me costó mucho porque yo estuve muy enfadada con él muchos años y aunque decidí no tener contacto con él, pero pude avanzar y pude perdonarle. Y claro, yo entendía mis motivos desde donde yo lo veía, pero él tenía otros motivos completamente diferentes. Igual que cuando tu papá pues te deja o tu mamá te deja en un orfanato o cuando te deja con tus tíos, habría que preguntar y habría que ver cómo era la vida de nuestros padres en ese momento. Y también hay que entender que yo necesito vivir lo que no soy para entender lo que soy, ¿vale? Es decir, si necesito sanar en esta vida el abandono, para no abandonarme más a mí misma, yo necesito ser abandonada para entender que yo no soy eso. Y luego ver lo que soy en realidad, ¿no? Nuestra esencia en realidad. Y luego, pues también podemos hacer un ejercicio, como digo, pues con la niña interior, ir hasta ese momento donde pasó, donde yo me sentí abandonada o donde yo me sentí abandonado y llevarle un recurso. Yo ahora, con mi nivel de conciencia y con, bueno, pues toda la evolución que he ido haciendo, tengo recursos, ya tengo 49 años y tengo recursos para hacer o para poder hablar con mi padre, para poder decirle, esa niña no tenía recursos, esa niña se sentía abandonada y no tenía ningún recurso para hacer nada más de lo que hizo, ¿no? Entonces podemos hacer el ejercicio, esto se llama cambio de memorias, podemos hacer el ejercicio de coger y irnos a ese momento, meternos en una visualización, irnos al momento en el que esa niña se sintió abandonada y yo como adulta le llevo un recurso. Es decir, yo sé lo que hay que hacer y entonces yo se lo digo a ella y se cambian las memorias. Esto no significa que se cambien los hechos. Los hechos no se pueden cambiar, pero son neutrales, porque siempre es una realidad percibida, ¿vale? Esto lo he dicho muchas veces. El hecho en sí no es negativo ni positivo, es como yo lo he vivido, ¿no? Entonces, si cambia mi percepción y yo le llevo un recurso a esa niña y esa niña cambia su percepción de cómo ha sido su realidad, pues a mí me deja de atormentar en el presente, ¿no? Y luego otra de las cosas que podemos hacer es perdonar. Una vez que hemos hecho ese cambio de memorias, le hemos llevado ese recurso a nuestra niña o a nuestro niño, podemos bueno, pues hacer un trabajo de perdón con la persona que yo considero que me ha abandonado, ¿no? En este caso fue con mi padre y bueno, pues lo tuve que hacer. No fue con él directamente, pero sí que lo tuve que hacer a través pues del ejercicio, de una visualización y de poder, y a mí me costó mucho, ¿eh? Yo no estaba preparada, lo intenté varias veces y no estaba preparada para perdonarle, hasta que por fin entendí todo y pude perdonarle. Y una cosa muy importante, es una frase que siempre digo, es yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Vamos a dejar de juzgar lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Nosotros en su lugar hubiésemos hecho lo mismo, porque en su lugar seríamos ellos. Habríamos andado por sus pisadas, nos habríamos puesto sus zapatos, habríamos vivido sus experiencias, habríamos vivido sus abandonos, habríamos vivido sus emociones que no sabemos lo que han vivido nuestros padres, pero igual les han pegado, les han maltratado, les han abandonado, lo que sea, no lo sabemos. Entonces, si yo me pongo en tu lugar, hubiese hecho lo mismo, porque en ese lugar sería tú. Así que bueno, espero que os haya ayudado este vídeo. Por favor, si tenéis herida de abandono, sanarla, transformarla, no nos dejan avanzar estas heridas. Es importante crecer, es importante poder mirar adentro y reconciliarme con
esa herida, porque si no va a ser difícil que avancemos. Nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un beso y que tengáis un buen fin de semana.